la visita aquí en los yacimientos sin ningún problema. Si alguien quiere fumar, yo por mí no tengo inconveniente, ¿eh? Pero los filtros, por favor, me los dais a mí si no los queréis guardar, que tengo una papelera luego por ahí escondida, me preguntéis dónde bastante queda de mi espalda hacia arriba. Y es evidente que algo tiene que haber por aquí para que estéis a estas horas de la mañana. Bien, veréis, lo que tenemos es un complejo de yacimientos. La primera idea que tenéis que tener muy clara, que supongo que ya lo sabréis, es que no se excava en un único lugar. En la campaña del 2002 en concreto batimos récord, estuvimos excavando en 7 yacimientos distintos a la vez. Y este verano, a mediados de junio, empezamos también en 7. Queda abandonado por ahí en el monte, pues igual va algún carroñero, ¿no? Y si no va, o lo que quede después del paso del carroñero, con el tiempo se descompone y desaparece. Eso es lo lógico, es lo más habitual, lo que pasa el 90% de las veces. Lo raro es lo otro. Lo raro es que, por ejemplo, las partes minerales de los huesos entren en una dinámica de conservación indefinida, fosilicen, en definitiva. Que algo fosilice no es demasiado habitual, el porcentaje no es muy alto. Y aquí en Atapuerca, en la Sierra de Atapuerca, ha sucedido varias veces. Algo tiene que haber por aquí que favorezca la conservación de restos, ¿no? A ver, encuesta, ¿qué es? Es bastante cuando uno visita estos yacimientos y se ve muy bien la idea que comentábamos al principio. Las cuevas están rellenas y luego partidas por la historia que hay entre el minero. Si fijáis un poquitín, se distingue muy bien la roca del relleno, ¿no? Que no sea más que por el color. Arriba del todo hay una franja muy ancha de roca, la tenéis localizada, ¿no? Fijaros en la parte de abajo, esa especie de bóveda que entra así hacia adentro. Sobre esa misma bóveda, en ella, se ve muy bien cantidad de... Una segunda posibilidad en la que en Europa, solo en Europa, al deceso se extingue. Es decir, hacemos aquí una X y viene una nueva migración africana hace unos 600.000 años y ahí está el origen de pre-neandertales y neandertales. ¿Sabéis con qué encaja bien esto de la nueva migración africana? Con la aparición y expansión El hombre actual sueña con conquistar nuevos planetas y ya ha conseguido explorar algunos de los situados dentro del sistema solar. Ha descifrado el genoma de nuestra especie y ya es capaz de clonar la vida. El hombre de hoy ha revolucionado la comunicación. Puede acceder desde cualquier parte del mundo a cantidades ingentes de datos con solo apretar un botón. El hombre, el Homo sapiens sapiens, una especie que tan solo lleva en la Tierra algo más de 150.000 años, ha recorrido en este corto espacio de tiempo mucho más que todos los demás seres que le precedieron. Para hacernos idea del corto espacio que suponen estos 150.000 años, debemos trasladar el tiempo geológico a una dimensión más comprensible. Imaginemos que toda la historia de la Tierra equivale al trayecto existente entre la Catedral de Burgos y el punto exacto donde ustedes se encuentran en este momento. Los casi 18 kilómetros que nos separan de la ciudad representan, por tanto, los 4.500 millones de años que tiene el planeta.
La vida habría surgido en el kilómetro 4 de este trayecto. Sin embargo, hasta llegar a Ibeas de Juarros, no habrían aparecido los primeros animales que respiraban oxígeno. Y los dinosaurios habrían existido solo durante 100 millones de años, en la zona del aparcamiento, justo hasta la verja de entrada a la trinchera. En la boca de esta cueva se situarían los primeros homínidos africanos, los Australopithecus, mientras que el primer gran protagonista de la Sierra de Atapuerca, hace casi 1 millón de años, el Homo antecessor, estaría observándonos desde el final del pasillo que acabamos de recorrer, solo a 4 metros del centro de esta sala. Cientos de miles de años después, los antepasados del hombre de Neandertal también habitarían las cuevas de la sierra, y en nuestro viaje se situarían apenas a 60 centímetros de nosotros. En este recorrido imaginario, el año cero, inicio de la era cristiana, se encontraría a 8 milímetros del final del trayecto. En la Sierra de Atapuerca ha resultado posible reconocer distintas etapas del viaje de nuestros antepasados, al menos desde hace 1 millón de años. A ese momento corresponden los restos de homínido descubiertos en Gran Dolina, el Homo antecessor. Esta especie deriva de homínidos africanos que hace 1,5 millones de años comenzaron a expandirse hacia Europa. El antecesor es una pieza clave en la evolución humana, pues es el antepasado común que en África evolucionó hacia la especie de hombre actual y en Europa hacia la de Neandertal. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí los restos de los homínidos y cómo han podido preservarse hasta nuestros días? La respuesta está en la naturaleza kárstica de la sierra, es decir, la composición de caliza soluble en agua de sus rocas, que propicia la formación de cuevas. Cuando los primeros grupos de homínidos se establecieron en Atapuerca, pudieron utilizar estas cavidades como lugares de refugio, al igual que ya venían haciendo distintas especies animales. Con el tiempo, muchas fueron rellenándose de sedimentos que cubrían los vestigios dejados en su interior por los diferentes visitantes, repitiéndose este proceso después de que nuevos ocupantes hubieran pasado por ellas hasta que se taponaron completamente. Esta era la situación a principios del siglo XX, cuando la construcción de un ferrocarril minero entre la Sierra de la Demanda y Burgos supuso la excavación de la trinchera que cortó las cuevas colmatadas, dejando los rellenos visibles tal y como los apreciamos actualmente, a ambos lados al pasear por ella. En uno de estos rellenos, en el sector denominado Gran Dolina, y en su estrato 6, fueron hallados los restos del Homo antecessor, pertenecientes a 6 individuos de distintas edades, que revelan que nos encontramos. Los hallazgos de Homo heidelbergensis en Atapuerca son sin duda alguna los más espectaculares de la sierra y se concentran en un punto de paz. Acabamos de salir de la primera visita y luego tenemos otra de Coplacito, ¿vale? A la Vamos a ir produciendo toda esa serie de extracciones. Lo que pasa es que he sacado una lasca muy pequeña
que ha saltado, no la puede parar. ¿Veis? Son pequeñas las lascas por el soporte que estoy trabajando, un pequeño canto rodado, es muy pequeño. Esta primera forma de trabajar la piedra consiste en producir lascas de mayor o menor tamaño, pasado por ahí. Y además de esto, lo que estamos configurando en esta zona es una arista viva, ¿lo veis? Una arista viva que podría ser utilizada directamente como herramienta. Es decir, esta primera forma de trabajar la piedra consiste exclusivamente... Voy a realizaros aquí otra extracción. Esto que veis aquí es siles, pedernal. Si alguno ha conocido alguna de los trillos, ¿os habéis conocido alguna vez o no? Sí. Pues las piedras de los trillos no suelen ser más que lascas o pequeñas lascas de este material, de siles pedernal. Voy a pasar para que veáis la diferencia. Tened cuidado con el siles, que es un material que corta bastante, ¿eh? Las piezas más características de este modo tecnológico número 2 o HLense son los bifaces. ¿Por qué se denomina así? Porque se van a realizar tanto extracciones en una de sus caras. Traceología, sí. Pues ha podido saber cómo estas formas apuntadas les pueden servir para acabar, y las aristas de ambos lados les valen tanto para descarnar un animal como para apuntar una pequeña madera y configurarse una jabalina. Es decir, son objetos polifuncionales. El mismo útil les vale para diferentes actividades. ¿Qué va a ocurrir posteriormente en Europa? Pues en Europa, en torno a los 300.000 años, vamos a comenzar a documentar un proceso de especificación. Se les voy a decir a Ana. Ana, dispáranos con el Miguelón. Perdona, pero de repente me pones de ver otro Miguelón. 18.000 años, y hablamos de fechas de la península ibérica, cuando en gran cantidad de cuevas comienzan a aparecernos tanto elementos pictóricos como elementos grabados, es decir, el arte realizado por inciso. Para realizar el arte inciso, veis como ya tenemos la base del pigmento, lo único que hay que hacer es dotar esto de un aglutinante. El aglutinante empleado suelen ser gases animales disueltas en agua. Según la cantidad de la mezcla, pues les quedará un componente mucho más acuoso o mucho más. ¿Fruto de qué? De la descomposición de los excrementos de estos animales, así como de los procesos de putrefacción de la paja que se echaba para alimentar a estos animales. Otro tipo de estructuras más habitacionales, mucho más cómodos, mucho más amplios y mucho más perdurables. Según la zona, inventos del neolítico va a ser la cerámica. El barro cocido es necesario crear muchos recipientes para guardar el excedente y para comenzar a transportarlo, y la cerámica pues les va a servir. Aquí pondríamos un recipiente de cerámica y nos permitiría recoger el agua. Bueno, pues vamos a ver cómo podía encajar. Sí, ¿Qué está al lado del hueso? ¿Esto? Bueno, esto es lo que queda de una hoz. Esto se documenta en las jabalinas más antiguas. Las jabalinas más antiguas se documentan en el yacimiento de Sonningen, en Alemania, que tiene una cronología en torno a los 350.000 años. Las lanzas de Sonningen son lanzas bastante pesadas y muy altas, en torno a los 2 metros, como tengo esta en mis manos. ¿Y qué es lo que nos evidencia este peso? Lo que nos evidencia es una caza de cerca, con los riesgos que ello implica. Cuanto más cerca cacemos del animal, pues lógicamente más riesgo. Medio metro más por detrás y medio metro más por delante. Fijaros cómo, gastando la misma energía, las distancias que se alcanzan son mayores. ¿Había alguien ahí? Pues la tablilla comenzará a girar sobre su eje y comenzará a configurar todo ese zumbido que aún hoy en día a los aborígenes australianos les permite comunicarse a varios cientos de metros. Este tipo de utillaje comenzó a documentarse arqueológicamente a partir de los 20.000 años, sobre todo utilizando los omoplatos de caballo, los cuales les dan esta cierta aerodinámica y sirve para comunicarse, y ya os digo que sigue en utilización hoy en día en el continente.